Hoy, como saben, tenemos un invitado especial. Es el ministro competente de un nuevo pacto que Dios levantó Ministro en competente de un nuevo pacto que Dios Barranquilla. Levantó en levantó Barranquilla. en... Ah, y Esdras nos va a acompañar. Vamos a estar los Buenas tres. noches, aquí estamos para acompañar. Motivadísimo un montón. Ok, bueno, primero que todo, muchas gracias a Dios nos da la oportunidad de estar aquí en este live. Gracias a Matusalén, que me ha dado la oportunidad de estar aquí presente. En este- Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, del Evangelio. De hecho, nuestras cuentas, eso es lo que llevamos. Este, Bueno, como muchos de los que están en este live por primera vez, eh, eh, que entran un día, que entran otro día, o sea, así yo estuve eh, a principios de año cuando Matusalén empezó a remitir los lives. Yo era uno como ustedes. Tú que estás entrando por primera vez en este live, yo fui también uno como ustedes que buscaba conocer de la palabra de Dios y conocer, entender el corazón de Dios, porque era algo que necesitaba, porque Dios ya me había puesto en el corazón leer la Biblia, porque yo nunca había leído la Biblia, nunca. Yo no leía la Biblia para nada. Sé que muchos que están hoy en el live eh, pasaron por lo que yo pasé. Primera vez escuchando algo diferente a lo que se habla en casi todos lados. Entonces, hoy van a escuchar algo diferente. Así que escuchen lo que voy a decirles. Es mi primer live. Me estoy un poquito como que nervioso, pero sé que con la ayuda de Dios voy a salir adelante en este live. Bueno, yo cuando empecé a escuchar a Matusalén en los live, sentía algo que iba como que en contra de lo que yo creía y de lo que me habían enseñado. Un ejemplo, yo veía el pecado, como dice Matusalén, afuera, yo en mí. Yo me creía buena persona, bien, un buen ser humano. Yo me creía que tenía el cielo ganado más que el que robó o que el que asesinó, un ejemplo. Y mirando Romanos 3:20, que dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando yo leí ese versículo, yo me di cuenta que cuando dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ahí me di cuenta de que eso es lo que sale de mí. Cuando yo veo la ley, veo es lo que sale de mí. Y ahí yo dije, yo estoy condenado. ¿En qué condición estoy yo ante Dios? Me veo condenado porque si yo quiero cumplir la ley, no lo voy a lograr. Porque como dice ahí, porque la ley, conoces el pecado, conoces qué es lo que sale de ti como ser humano. Entonces, eso fue una de las cosas que me hizo a mí abrir la mente a la palabra. Bueno, entonces, lo que decía el hermano Esdras
En el live pasado, Esdras decía que las aves siempre su mirada está puesta en el cielo y ellas buscan es la expansión de los cielos porque ese es su hábitat, ese es su lugar donde ellas siempre buscan estar. Entonces, hablando de los cielos, resulta y pasa que en 2 de Corintios, capítulo 12, nos dice que el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Al paraíso, donde nos dice el apóstol Pablo que escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar. Cuando hablamos de los cielos, en este caso el tercer cielo donde fue llevado el apóstol Pablo, oyó cosas que al ser humano no es posible entender, expresar por nada. Es tanto eso que vivió el apóstol Pablo que en este versículo Filipenses capítulo 1 versículo 21 nos dice: porque para mí Cristo es el vivir y el morir es ganancia. Cuando un ser humano naturalmente que diga que morir es ganancia, es muy raro. Por naturaleza nosotros los seres humanos no queremos morir, no queremos morir. Pero el apóstol Pablo dijo: el morir es ganancia. Que sea ganancia el morir. Ha de estar muy seguro el apóstol Pablo en decir que morir es ganancia. ¿Y cuál es su seguro? Jesucristo. Porque por eso él dice: para mí el vivir es Cristo. Él dice eso porque él ya vio y él ya escuchó y él estuvo en el paraíso. ¿Qué le representa al apóstol Pablo el mundo y la tierra? Este mundo en el cual vivimos. Él dice, en el versículo 22 en adelante, nos dice: pero si el vivir en la carne me sirve para una obra fructífera, ¿cuál escogeré? El apóstol Pablo dice: estoy entre la espada y la pared porque me quisiera ir al paraíso. Pero dice que si él aquí hace una obra fructífera, ¿sabes cuál es esa obra fructífera a la cual se refiere el apóstol Pablo? A seguir llevando el evangelio de Cristo y dándole ánimo y fuerza a la iglesia en seguir llevando el evangelio. No hay mejor obra que pueda hacer un ser humano que llevar el evangelio. Cristo crucificado en la cruz por tus pecados. Entonces, él nos dice que deseó partir a Cristo. Él desea irse porque el morir para él es ganancia, porque él ya sabe y él ya estuvo en el paraíso, porque él fue arrebatado. Pero quedarme en la carne pero si quedarme en la carne es mucho más necesario por causa de ustedes, le dice a la iglesia, para que ustedes tengan ánimo y sigamos en conjunto
llevando el Evangelio. Esa es la obra que habla el apóstol Pablo, el Evangelio. Entonces él dice, me quisiera ir, pero si estando aquí en la carne puedo seguir llevando el Evangelio y dándoles ánimo para seguir ganando almas, porque eso es lo que debemos hacer nosotros, los seres humanos, los justos, los que tenemos a Cristo en el corazón, ganar almas a través del Evangelio. Solamente dejamos la semilla para que Dios haga la obra. Él es el que da fruto a la semilla que uno deja en cada ser humano al cual le llevamos el Evangelio. ¿Ok? Entonces, nos vamos para Hebreos 9:28. ¿Qué nos dice? Si nosotros queremos llegar al paraíso, a ese tercer cielo, a esa gloria de Dios en la cual el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de estar, ¿cómo hacemos? Vemos en Hebreos 9:28 que nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Cristo, cuando estuvo aquí en el mundo, cuando estuvo aquí, Él vino por los pecadores. Sí, Él vino por los pecadores. Pero si ustedes miran, dice que la segunda vez que nuestro Señor Jesucristo venga, ya es sin relación con el pecado. Sin relación. Si Él acá, cuando estuvo en la tierra, su sacrificio fue por los pecados del mundo, la segunda ya no es con relación con el pecado. Él viene, dice, Él viene por los que le esperan para salvación. ¿Quiénes esperamos en Cristo? Todos aquellos seres humanos que hemos creído, que creemos al sacrificio de Cristo en la cruz. La sangre que derramó Cristo nos limpió del pecado que teníamos a nuestras espaldas. Por eso Él, en la primera vez que estuvo en la tierra, llevó el pecado. Dice, y la segunda vez ya sin relación con el pecado. Viene por lo que lo esperan ya, por los que se han limpiado a través de su sangre. Entonces, esa es una de las razones por la cual nosotros, los justos, vamos al paraíso, vamos a esa gloria de Dios, porque esperamos a Cristo sin relación con el pecado. ¿Y qué es estar sin relación con el pecado? Estar en Cristo. Ese es el reposo. Cristo es el que te limpia de todo pecado a través de su sangre. Creer que Él murió en la cruz por tus pecados. Cristo viene por su iglesia y viene por los justificados. Muchos dicen, Señor, Señor, pero como dice en Isaías 29:13, si no estoy mal, dice que este pueblo me adora, me honra de boca, pero su corazón está lejos de mí. Creer en Cristo es creer que Él llevó tu pecado en la cruz. Entonces, ¿qué es el pecado? Vamos a Juan, capítulo 16, versículo 8. Juan capítulo 16, versículo 8. Aquí van a saber qué es el pecado.
resulta y pasa que Jesús, les dice a sus apóstoles, a los apóstoles, que es necesario que Él se vaya, porque si Él no se va, si ellos no sabían el sacrificio todavía, pero Él estaba diciendo que si Él no se va, el Consolador no vendrá a ellos, el Espíritu Santo. El Consolador, el Espíritu Santo, si Cristo no se va, no vendrá a ellos, el Consolador. Y dice que cuando el Consolador venga, convencerá al mundo de 3 cosas. Primero dice que de pecado. Segundo, de justicia. Y tercero, de juicio. Entonces, presten atención en cuanto al pecado. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. En cuanto al pecado, miren lo que dice, porque no creen en mí. Ese es el pecado. No creer a la palabra de Dios, no creer a las palabras de Jesús. Por eso en Jeremías dice que 2 males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas que no retienen agua. El mal, el pecado del ser humano es no creer a lo que está escrito en la palabra. Porque si tú no crees a lo que está escrito en la palabra, siempre va a predominar tu punto de vista. Y tu punto de vista siempre va a estar en contra de la palabra de Dios, por naturaleza. Por naturaleza. Entonces, ese pecado es el que no permite que el ser humano pueda volver a conectarse con Dios. Porque cuando tú no crees a la palabra de Dios, entonces, ¿en quién crees? Muchos dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la palabra, dicen. No entiendo, porque si tú crees en Dios y no crees en la palabra, que es la guía para conocer a Dios y llegar a Dios, ¿cómo vas a decir que crees en Dios? Cuando dicen que creen en Dios y no creen en la palabra, ¿qué pasa ahí? Creen en un Dios a su acomodo, en un Dios que ellos piden, dan gracias y piden. Y ese es el Dios para las personas que dicen que no creen en la palabra. Si tú en una universidad vas a hacer una carrera, ingeniería de sistemas, hay un profesor, claro, ¿verdad? Y el profesor lo que te va a exponer son puros libros. Busquen en el libro la tarea, el trabajo basado en este libro es una guía. Para todo hay una guía. Para todo en la vida hay una guía. La guía para nosotros llegar a conocer el corazón de Dios es la palabra. Porque sin la palabra, ¿cómo vas a saber cómo estás tú ante Dios? ¿De qué manera Dios te ve o cómo estás tú ante Él? ¿En qué condición? Desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, lo dice en Salmo 51, versículo 5. Dice
el rey David. En maldad, en maldad he sido criado y en pecado me concibió mi madre. Desde el vientre de nuestra madre ya nacemos en pecado, ya estamos separados de Dios por el pecado. Entonces, cuando una persona no conoce la palabra, ¿qué puede pensar? De que quizás de pronto Dios le debe algo. Y de que se merece las cosas. Y de que Dios quizás le debería dar más. Por eso muchos, cuando dicen creer en Dios y no creen en la palabra, van a Dios, es Dios por qué, Dios dame, pero Dios o sea, reprocha a Dios, donde Dios es el que nos creó, Dios es el alfarero y nosotros somos las vasijas de barro. ¿Cómo nosotros vamos a reprochar a nuestro creador? Entonces, si ese pecado, que es no creer en la palabra, el que nos mantiene distanciados de Dios, lejos de Dios, vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Anteriormente, en Juan 16, 8, habíamos visto qué era el pecado, de qué venía el Consolador a convencer al mundo, de pecado. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Entonces, el que cree en Jesucristo, en que Jesucristo llevó tu pecado en la cruz y ya tú eres limpio, dice, el que permanece en él no peca, porque crees en que Cristo ya te limpió del pecado. Cristo pagó por lo que tú tenías que pagar. Él se cambió de lugar por ti. Esa es la voluntad de Dios. Él venía a ser la voluntad de Dios. Él venía a morir por los pecados del mundo. Y permanecer, como dice aquí, permanecer en Él es creer que Él ya te limpió del pecado. Y dice, todo aquel que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido. El que no conoce la obra de Cristo en la cruz, por regla va a seguir pecando, porque no va a creer en que Cristo ya lo limpió del pecado. Entonces, pecado es no creer a la palabra, es abandonar a Dios, a Jesucristo. Y si tú crees en Cristo, cree que Él ya te limpió, porque Juan 1:29 dice, Juan el Bautista, cuando ve a Cristo venir hacia él, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es creer en que Cristo ya quitó tu pecado en la cruz. Ya eres limpio. Permanece en Cristo. No peca. ¿Por qué? Porque ya el pecado no tiene poder sobre ti. Cuando tú conoces a Cristo y crees en tu corazón
que Él te limpió del pecado, ya el pecado no tiene poder sobre ti. Ya no tiene. Porque como dice en Romanos 8, para los que están en Cristo, ninguna condenación hay. Sentirse un día condenado y otro día sí. Ay, hoy pequé, ay, hoy dije esto y me siento pecador. Ay, hoy dije grosería, ay, ya soy pecador. No. Vives condenado un día sí, 2 días no, un día sí. No. El que está en Cristo, ninguna condenación hay. Y el que permanece en Él, no peca. ¿Por qué no peca? Porque cuando tú crees que Él ya te limpió del pecado, ya no hay pecado en ti. Porque como un sacrificio, dice que es un sacrificio perfecto, dice en Hebreos, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. No hay más sacrificio por el pecado. Él llevó el pecado en la cruz, fue flagelado, fue traspasado, un punzón aquí en esta parte, en un costado. Él dejó todo, hasta la última gota de sangre en la cruz, por ti, por ti. Y ese es el mensaje que hoy les vine a dejar a todos ustedes, el cual hoy tengo el privilegio, gracias a Dios, de llevar el evangelio. Gracias también a Matusalén, porque por estos lives yo pude conocer la verdad. Y la Biblia dice que conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Y me hizo libre del pecado. Y así también puede hacer en cada uno de ustedes. Solamente tienen que oír. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Mucha gente escucha, pero llegar a oír ya es algo diferente. El oír es por la palabra. Y por eso la fe entra es por el oír. ¿Y quién afecta? ¿Cuál es el sentido que más afecta a Satanás? El oído. Porque el día que tú escuches el evangelio de Cristo, ese día ya es un alma menos que Él va a tener. Por eso Él quiere que tú no recibas esta palabra, que siempre la rechaces. Entre más la rechaces, para Satanás, bien. Recuerden que Satanás es el engañador, el que engaña al mundo entero. La serpiente antigua, diablo, Satanás, el que engaña al mundo entero. Su mayor arma es el engaño. Él es el engañador desde el principio, lo dice la Biblia. Es su mayor arma, el engaño. Él te seduce con todo lo que te presenta en este mundo, placeres, diversiones, todo lo que te mantenga alejado de la palabra, para él es bien porque tiene un alma ganada. Pero el día en que tú creas en la obra de Cristo en la cruz, que Él ya te limpió del pecado, eres libre del pecado. ¿Listo? Gracias por escucharme. Gloria a Dios, Percho, gracias, hermosa palabra. Estoy viendo los comentarios. Hace poco alguien escribió y dijo algo muy hermoso que yo escuché a los 5 años de haber recibido la salvación. Alguien escribió hace poco: acabo de entender.
y es alguien que lleva tiempo en el live, pero solo hoy escribió, acabo de entender. En mi caso Gloria a pasaron Dios. 5... Gloria a Dios, gloria a Dios. En mi caso Gloria a pasaron Dios, porque- 5 años. Maravilloso. En mi caso pasaron 5 años Se hasta me que eriza pude toda la piel. escuchar a una persona recibir la... Sí, sí, sí. Acabas de ser papá. Espiritualmente. Gracias a Dios, gloria a Dios por eso. Y Fercho, ¿nos diriges en la oración? Ok, bueno, vamos a orar para terminar. Dios mío, gracias por esta oportunidad que nos das a través de estos medios tecnológicos de poder llevar tu mensaje, Padre Santo. Padre, damos gracias por esas personas que entraron hoy al live. Gracias a ti. Así como yo entré a principio de año, así muchos están hoy escuchando por primera vez el Evangelio, Dios mío. Permite que todas esas personas, las cuales hoy entraron al live, haya quedado una palabra para que tú a esa semilla que quedó en ese corazón, tú le puedas dar fruto y pueda llegar a ser un justo más en este mundo, Dios mío. Así que, Padre, damos gracias por esta oportunidad, damos gracias por la oportunidad que me dio Matusalén de estar aquí. Y gracias, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Recuerden a todos nuestra cita todas las noches, todas las noches, independiente que sea sábado, domingo, festivo, es a la misma hora. En ese momento el reloj marca las y 36. Quiere decir que hace 36 minutos comenzamos. Por consiguiente, la próxima vez, o sea, mañana, nos vemos a esta misma hora, menos 36 minutos. ¡Ay! Entró Esdras. Hermano, díganos alguna palabra. Me di cuenta que mi micrófono estaba interfiriendo un poco con Fercho, entonces por eso decidí retirarme de las manos libres y ya funcionó súper bien. Pero quería antes de despedir el live, nuevamente invitarlos. Estamos organizando un evento grande. Este evento es para todos. Todo el que cree en Jesucristo debe estar en este evento. ¿Sí? Dios ha puesto todo preparado para que todos podamos participar, para que no nos perdamos absolutamente nada. Voy a dar un pequeño gran spoiler, ¿sí? Y es que lo que sabe Matusalén, lo que yo he publicado en mi cuenta, hay alguien que sabe muchísimo más de la palabra y va a venir a compartirnos ese gran mensaje de la palabra en vivo y en directo. Viene a compartir 100% el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. 100% es de la palabra. A Jesucristo le decían maestro, era por la forma en que él enseñaba, ¿sí? Porque un maestro dice una manzana más otra manzana, 2 manzanas. Y quiero nuevamente invitarlos. En mi perfil está el video anclado, no se lo pierdan, con Matusalén, con Fercho, conmigo. Por favor, no dejen de asistir, ¿sí? Y voy a spoilear otra pequeña cosita, y es que van a venir invitados internacionales, invitados que quieren compartir en este espacio. Ya ahorita me estaba escribiendo casualmente, ¿y cuándo es mi turno? Entonces, no se lo pierdan. Esto es para el corazón de nosotros. Fercho lo decía claramente, ¿sí? El que no cree en su corazón ya ha sido condenado. Esa es la verdadera condenación. Y muy agradecido contigo, Fercho. Excelente mensaje. Gracias a ustedes. Trabaja en el Gracias, corazón Matusalén. Gracias, de Edra. cada uno de nosotros. Y Fercho, por favor, invítanos. Bueno, les cuento, los videos que tiene Fercho. Fercho tiene muy poquitos videos, pero ha trabajado con disciplina. Porque él empezó, pues él recibió la salvación este año, pues tengan paciencia, tengan paciencia. Pero los videos que tiene Fercho son de una calidad excepcional.
Los invito a que entren al perfil. Sí. Mejor dicho, Fercho, ¿cómo te encuentran en TikTok? Fercho.y. Fercho. Sí. Fercho.y. Y. Y, para quienes no sepan, es como la Y. La Y. La Y. Eso. Sí. Fercho.y. O Y. Sí. Fercho.y. Exacto. Búsquenlo, suscríbanse y nos vemos mañana. Chao.